Quiero ceder ya la palabra a nuestros ponentes, pero no sin antes recordar que las personas civiles no son solo cada vez las víctimas de las hostilidades, sino también a menudo el objetivo de las mismas. Toma de rehenes, saqueos, violaciones, acosos, amenazas, desplazamientos de la población, privaciones de alimentos o de agua potable. Son situaciones que se dan y que suceden en conflictos armados. Son solo unos ejemplos cuya finalidad es causar el daño y sufrimiento a las personas, pero además de sembrar el terror a la población civil, especialmente entre aquellos sectores más vulnerables de la población, como son la infancia o las mujeres. Con esta jornada esperamos cumplir las expectativas de todos ustedes, pero también la Cruz Roja, como es trabajar por la erradicación de esa falta de derechos, por la dignidad humana dentro de un compromiso humanitario y de la difusión de la enseñanza del VIH. Desde el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, que venimos trabajando desde 1984 en la Cruz Roja Española, estamos convencidos que con el conocimiento y con la difusión de esos principios pues tendrá una mayor aplicabilidad. También a través de este centro, como conoceremos a lo largo de la mañana a través de nuestros ponentes, Cruz Roja realiza propuestas legislativas, como las últimas incluidas en el Código Penal Español. Confiamos que a partir de hoy todos conozcamos un poquito más sobre el derecho internacional humanitario y que cada uno de ustedes sea también y se convierta en un impulso de ese compromiso. Con el permiso del presidente, vamos a dar paso a José Luis Rodríguez Villasante, director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, quien, además de muchas otras cosas, es general consejero togado, doctor en Derecho, asesor de la Subsecretaría de Defensa, ha sido miembro de la Delegación Diplomática Española en la conferencia en la que se aprobó el título de la Corte Penalista Nacional, además de autor de libros y de muchos artículos. En Cruz Roja, por supuesto, decimos que Villasante es quien lo sabe todo sobre el VIH. Él va a disertar sobre el derecho internacional humanitario ante los desafíos de los conflictos armados actuales. Y para finalizar, pues les dejo con él, soñando, y espero así todos que desde luego pues tengamos una nueva primavera y que nos traiga más paz. Muchas gracias.